Amigos, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre los requisitos para postular a cargos de elección popular y fiscalización de la declaración jurada de hoja de vida. Hoy vamos a conversar con la directora nacional de fiscalización y procesos electorales de nuestra institución, la doctora Jessica Clavijo. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Como siempre, para mí un gusto saludarlos, poder estar al tanto de cómo van avanzando ya esta última etapa del proceso electoral y qué bueno refrescar información sobre aquella que en su momento fue utilizada para la calificación de las postulaciones. Efectivamente, doctora, y precisamente en estas elecciones han surgido diferentes interrogantes respecto a los requisitos que necesitarían aquellas personas que deseen postular a estos cargos. Primero nos vamos a detener en el tema de las fórmulas presidenciales. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el perfil que deben cumplir aquellos candidatos que deseen postular? Claro que sí, Paloma. Mira, en el caso de las fórmulas presidenciales, como bien lo mencionas, porque en este caso hay requisitos para quien postula al cargo de presidente y vicepresidentes de la República, porque es una fórmula la que se presenta, ¿no? Es el candidato o candidata presidencial y 2 vicepresidentes. Y los requisitos que deben tener es ser peruano de nacimiento. Hay un requisito mínimo de edad que se requiere, que es contar con 35 años como mínimo al momento de presentar la solicitud de inscripción. No tener suspendido el derecho de sufragio, ¿no? Gozar con derecho de sufragio, estar inscrito en el RENIEC. Además, recordemos que los candidatos debieron ser elegidos en elecciones internas, aquellas que llevamos a cabo, recordarás, a finales del año 2020, a diferencia de los cargos de Parlamento andino y del cargo a congresista, en el cual incluso un porcentaje podría ser producto de designación. En el caso de las fórmulas presidenciales, debían provenir necesariamente de elección interna. Asimismo, hay otros requisitos, por decirlo así, que deben cumplir, como son el no encontrarse impedidos de postular. ¿Qué impedimentos ha establecido ahora la Constitución? Porque hubo una modificatoria en la Constitución de manera reciente y otras que también están incluidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Era el hecho de no contar con una sentencia, ¿no? No encontrarse en ese momento con una sentencia, incluso en primera instancia, por algún delito doloso. Y además hay otros requisitos como, por ejemplo, presentar las renuncias del caso, porque hay un artículo que es el 107 que establece que altos funcionarios deben presentar sus renuncias oportunamente, no estar registrados en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios morosos, no encontrarse como deudores en el registro de reparaciones civiles, y además hay también unos impedimentos que son permanentes, ¿no? En el caso de aquellas personas que hubieran sido sentenciadas por delitos graves, están establecidos en la norma, así hubieran cumplido su condena, así se hubieran rehabilitado, no pueden ser candidatos. Y estos delitos son terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, incluso algunos contra la administración pública que se establecen en la Ley Orgánica de Elecciones, que establecen un impedimento permanente, es decir, de por vida. Entonces, los jurados electorales especiales han sido los encargados de velar porque se cumpla todos estos requisitos. Es decir, no es una calificación que se hace inicialmente desde la sede central. A la sede central, Jurado Nacional de Elecciones, llegan algunos casos en motivo de una apelación. Pero en la primera instancia, los jurados electorales especiales, los que se encargan de hacer esta calificación de las postulaciones, que en sencillo es la revisión, ¿no?, del cumplimiento de los requisitos. Doctora, continuamos en el tema de las fórmulas presidenciales. Si se trata de funcionarios públicos, ¿con cuánto tiempo de anticipación deben renunciar o pedir licencia a su puesto de trabajo? Mira, ahí tenemos que hacer unas distinciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay prohibiciones o requisitos que están establecidos para quienes son altos funcionarios y para otros que somos servidores, trabajadores, funcionarios públicos. En el caso de lo que establece la ley para aquellos funcionarios, altos funcionarios que van a postular a un cargo de elección popular, como es el caso de presidente o vicepresidente de la República, establece que debe haber una renuncia 6 meses antes de la elección. 6 meses antes, y está establecido en la ley exactamente cuál es el listado de estos altos funcionarios. El artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones lo establece y lo detalla.
Ujú. Y no es una norma nueva, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones es una norma que data de los años 90 y se ha venido aplicando a los diferentes procesos de elección general. Entonces, este mismo artículo ha sido desarrollado por un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, ya también que replica aquella práctica que se ha venido dando desde los años 90 en relación a las renuncias que deben presentarse en el caso que se desee postular. Situación distinta se da para quienes son trabajadores o funcionarios públicos de menor nivel, en el cual la misma ley establece, la Ley Orgánica de Elecciones, establece que se deben pedir licencias. El artículo 114 que establece lo referido a licencias menciona que esta debe pedirse 60 días antes de la elección. Sin embargo, para esta elección, tú recordarás que a finales del 2020 se aprobaron algunas normas que Claro. iban a ser aplicadas a este proceso electoral, que hizo variaciones, por ejemplo, sobre el horario, ¿no es cierto?, de elección, de 7 de la mañana a 7 de la noche, que se encuentren exentos de multa aquellas personas que estaban incluidas en los grupos de riesgo. Esta norma también incluyó una modificación transitoria a este artículo 114, estableciendo de que ya esa licencia para este proceso se pidiera con 30 días antes de la elección Ujú. y no 60. En el caso del 11 de abril de la primera vuelta, doctora, fue, digamos, el 11 de marzo en todo caso. Claro, digamos, contabilizándolo 30 días antes, esa calificación la hicieron los jurados electorales especiales, ¿no? Perfecto. Ahora, doctora, hablemos un poco de los requisitos, pero para los que querían ser o para los candidatos del Congreso de la República. Bueno, en el caso de los candidatos al Congreso y al Parlamento andino, básicamente los requisitos van a ser los mismos. En el caso, por ejemplo, de edad, ya no se requerirá contar con 35 años como mínimo, sino 25 años de edad a la fecha en que se postula. De la misma manera, encontrarse habilitado en el RENIEC, contar con derecho de sufragio, no tener suspendida la ciudadanía. De la misma manera se aplican estos impedimentos también para optar por un cargo público, ¿no? Han habido estas modificaciones referidas a estos impedimentos temporales y permanentes, que justamente imposibilitan que una persona pueda ser candidato si ha tenido en algún momento este tipo de sentencias que mencioné hace un momento. En el caso también de democracia interna, debieron haber sido elegidos en estas jornadas que se realizaron a finales de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, con la diferencia de que podían también haber candidatos designados, ¿no? Había una cuota del 20% en cada una de estas listas que permitió que las organizaciones políticas también pudieran designar algunos candidatos. Bien, doctora, específicamente en el caso de los candidatos con procesos de investigación por terrorismo o narcotráfico, ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, Paloma, nosotros tenemos una normativa que justamente procura, en primer término, el derecho de participación política de todos los peruanos y que establece, sí, requisitos e impedimentos. Los impedimentos se encuentran para aquellas personas que tienen alguna sentencia, que han sido sentenciados, no para aquellas personas que tienen procesos en trámite o que se encuentran investigados en cualquiera de las instancias de investigación, ¿no? Se debe contar con una sentencia. ¿En primera Y o es en por segunda eso, instancia, doctora? recordarás que el artículo 34A de la Constitución establece que uno no puede ser candidato si cuenta en ese momento con una sentencia, incluso en primera instancia. Si uno cuenta con una sentencia en primera instancia al momento de la postulación, no puede postular, sentencia por delito doloso. Hay otros impedimentos que son permanentes, como es el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido sentenciada e incluso habiendo cumplido su condena. En el caso de estos delitos que enumeré hace un momento, no podrían postular nunca, porque es un impedimento permanente. Pero aquella persona que está siendo investigada no tiene un impedimento para poder postular. Es por eso que los jurados electorales especiales hacen los requerimientos de información oportuna al Poder Judicial y de la misma manera en la sede central hace también requerimientos al Registro Nacional de Condenas. La información que se recibe se replica también a los jurados electorales especiales para que hagan la calificación pertinente.
Doctora, esto ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones y ya no es durante el proceso electoral. Sin embargo, ¿qué pasa si uno de estos investigados llega a ser elegido y tiene una sentencia? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eso dependerá de la instancia, ¿no? ¿No es así? Por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos locales, regionales, se dan lo que son las suspensiones o las vacancias. En el caso de otros estamentos ya del nivel ejecutivo o del Congreso, ya cada una de las instancias procederá conforme a sus atribuciones, y lo que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad es, al recibir algún requerimiento, convocar a quien correspondiera de acuerdo a ley, ¿no? Para entregar las credenciales. Listo. Doctora, ya para finalizar con la entrevista, es importante diferenciar la labor que realiza los jurados electorales especiales y también el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la revisión de las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos. Claro que sí. Bueno, las declaraciones juradas de vida, como ya se ha venido replicando en los últimos procesos electorales, se presentan al momento de la postulación. En esta última elección, por ejemplo, se recurrió a bases de datos también de organismos públicos. En el caso puntual, por ejemplo, de SUNARP, había información que se encontraba incluso precargada en la declaración jurada de hoja de vida, porque justamente el acceso a estas bases de datos ha permitido que algunos candidatos tengan mayor facilidad para el llenado, ¿no?, de esta información. La competencia que tienen los jurados electorales especiales es también de fiscalización, y es por eso que hay fiscalizadores de hoja de vida en los jurados electorales especiales, los cuales se han encargado de verificar el contenido de las declaraciones, el contenido de la información que ha sido brindada por los candidatos. En su oportunidad, esto ha traído como consecuencia que se hagan anotaciones marginales en algunas hojas de vida. En algunos otros casos ha podido acarrear la exclusión de algunos candidatos conforme a lo que establece la norma, cuando se hace omisión, por ejemplo, de información sobre sentencias, ¿no?, de aquello que hemos venido conversando. Si hay alguna omisión de este tipo, esto acarrea, por ejemplo, la exclusión de alguno de los candidatos. Todos estos casos tienen de por medio una resolución. Solo cuando estas resoluciones son apeladas es que llega a ser de conocimiento para el pronunciamiento respectivo del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, y bueno, espero que podamos conversar en otra oportunidad. Hasta pronto. Claro que sí. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.